Bueno, Pablo, ¿trist? Yo creo que hoy es uno de esos días en los que hace falta que el estómago no perturbe la cabeza. Y a pesar de que yo tengo la suerte de no tener responsabilidades y de no ser un portavoz de Podemos y por lo tanto poder decir lo que quiera, creo que hoy es el día en el que hay que reivindicar que la unidad es más necesaria que nunca, que es muy importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para las elecciones y a partir de ahí ser lo más inteligentes y lo más lúcidos en el diagnóstico, porque creo que esto va mucho más allá de los sentimientos personales y de las pullitas y de todas estas cosas. Creo que aquí estamos hablando de que en España gobierne la derecha y la ultraderecha, o que exista una posibilidad de que eso no ocurra y que pueda volver a existir un gobierno con muchos defectos, con muchos problemas, pero yo creo que es ahora mismo la única opción alternativa a un proceso de involución democrática. Entonces, pues aunque a mí, joder, Jordi, tú me conoces, se me notan las cosas, no querría que en ningún caso los sentimientos humanos se pusieran por delante de la lucidez y la claridad a la hora de entender que hay cosas mucho más importantes que Podemos, que Sumar, que los que fuimos dirigentes en el pasado, que los que son dirigentes ahora, y que es, bueno, pues que en este país de países pues se puedan hacer cosas decentes frente a una amenaza de involución que puede acabar con muchos de nosotros, y os incluyo algunos de los que estáis ahí en la mesa, que creo que solamente se salvaría Màrius porque le protegería al conde, pero los demás podemos acabar en la cárcel o en el exilio perfectamente. Ostres, Pablo, Bueno, ahí. de bon dematí ja. Vas fort, Sí. Màrius, per al·lusions. Jo crec que té bastant... No, jo tinc, en fi, un escut, com pots veure, un escut. Puc anar tot arreu, jo puc anar tot arreu. Què us separa exactament, Pablo? ¿Perdón? Què us separa? O sea, yo en esto creo que, independientemente de lo que digan los portavoces, mi opinión es la siguiente respecto al análisis estratégico que hay detrás. ¿Es el mismo análisis estratégico el de Sumar que el de Podemos? Yo creo que no. Y creo que sé explicar el de Sumar, que me parece un razonamiento muy inteligente y lleno de lucidez, que yo, sin embargo, no comparto. No compartes. Yolanda creo que piensa que efectivamente puede ser presidenta de España, ocupando el espacio simbólico del PSOE. Ojo, esto es una cosa lúcida y creo que la ambición habla siempre bien de un dirigente. Yo nunca me fiaría de un dirigente político que no fuera ambicioso. Creo que el análisis que ellos hacen es que si en estas elecciones no nos va bien a la izquierda, Pedro Sánchez se irá, dejará el liderazgo del PSOE y será muy difícil que en el PSOE alguien ocupe ese liderazgo simbólico. Y creo que ellos piensan que ese liderazgo lo podría ocupar Yolanda. De hecho, le podéis preguntar a Belén Barreiro, le encargaron un estudio. Belén Barreiro es una de las mejores sociólogas. Hay una moto que va fuerte, ¿eh? Sí. Y estamos en la oficina. Y Decías, dime. Y decía, entonces, como hicieron un encargo de un análisis a Belén Barreiro para que viera si una posibilidad, digamos, macronista, progresista en España sería posible. Y ya pues el resultado que lo cuente Belén Barreiro si quiere. Eso es lo que explica, yo creo, una serie de gestos, de movimientos, de estilos que tienen que ver con algo que ha sido siempre una obsesión en la izquierda, superar al PSOE en la búsqueda de la hegemonía de ese espacio cultural. Y para eso algunos han entendido que la clave es no diferenciarse demasiado y tratar de operar con los mismos códigos culturales. Ojo, es un planteamiento inteligente y es un planteamiento
ambicioso, y si funcionara, pues creo que habría poco que objetar. ¿Qué es lo que yo creo que no funciona de eso? Por una parte, el posicionamiento unánime de los medios de comunicación históricamente favorables al PSOE, es decir, lo del País de hoy, cualquiera que lo leyera diría, hombre, el País ya no está con el PSOE, está ahora claramente con Sumar, y así, digamos, prácticamente todos los medios de la progresía mediática, que siempre han sido muy, muy agresivos con Podemos, y que en este caso eso cambia. Pero claro, creo que es una ingenuidad pensar que eso es verdad. Yo creo que jamás el Grupo Prisa trabajará para que Yolanda pueda superar al Partido Socialista, y no digamos ya el resto de actores mediáticos. Creo que ahí esos actores entienden que el objetivo fundamental es acabar con Podemos, y ya cuando acabemos con Podemos el resto será coser y cantar y será más fácil. Y luego hay otro planteamiento ahí, que es, ¿se puede de alguna manera ser hegemónico en el espacio cultural progresista sin transformar los valores? Es decir, pareciéndote al PSOE. Yo creo que esto es legítimo, pero que funciona peor. Creo que en los mejores momentos de Podemos, en los momentos de resultados electorales más impresionantes, pues como cuando superamos al PSOE en Madrid, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en el País Vasco, en Canarias, en Baleares, creo que las claves del discurso eran muy diferentes. Ayer había muchos compañeros que decían, compara el discurso de ayer con el discurso de la Marcha del Cambio en 2014 en la Puerta del Sol, y no tiene nada que ver. Hay uno que es como mucho más impugnatorio en el sentido de los valores y del planteamiento, y hay otro, digamos, que es muy interesante, pero que pisa pocos callos. Por ejemplo, en el discurso de ayer no hubo ninguna referencia a un asunto internacional de primer orden como es la guerra de Ucrania. Fue algo ausente en una hora de discurso, y eso no es casual, eso es una voluntad política de esto es mejor no hablar, de la guerra de Ucrania, de la OTAN, de lo que representa esto para Europa. Y yo creo que el planteamiento nuestro es, aunque provoque mala prensa hablar de determinados temas, lo que nosotros representamos como proyecto político quiere ir más allá de lo existente. A partir de ahí, yo creo que lo sensato es que esos dos análisis, esos dos proyectos, aunque tengan aliados mediáticos diferentes, aunque tengan planteamientos estratégicos diferentes, deben entenderse en lo electoral, porque creo que si no se habrá completado una operación en la que algunos están frotándose las manos, que es como en el momento en el que separemos a Sumar de Podemos, esto se acabó. Es decir, esto puede ser el fin de un espacio político diferente a los que han existido hasta ahora. Y me preocupa que ese debate lo estén teniendo en Sumar. O sea, esta mañana leía la entrevista de Yolanda en El País, que yo imaginaba, digo, bueno, va a tender la mano, va a decir, ojalá los que... Y sin embargo, el titular que le sacan es como, con Podemos o sin Podemos, si queréis estar bien y si no queréis estar, nos va a ir bien de la misma manera. Yo no sé si eso funciona. Mira, ja avui, ara em parles de l'entrevista del diari El País, que dona avui, és una entrevista feta, interpreto, abans de l'acte d'ahir, y le preguntan, ¿no debería explicarse con claridad a los ciudadanos cuál es la discrepancia? Y digo, la desconozco. Esta pregunta no me la tienen que hacer a mí, sino al actor político que declina Sumar. No hay ningún partido en España que esté hablando hoy de las listas electorales a las generales. Ninguno, ni el PSOE, ni el PP, ni Esquerra, ni el PNV, nadie. ¿Por qué? Porque no es sensato. El resto de las formaciones que se han acercado a Sumar saben que nos vamos a poner de acuerdo. Pregunta, ¿cree que Pablo Iglesias está boicoteando su proyecto? No me van a encontrar jamás hablando mal de nadie. A Pablo solo le tengo respeto y cariño. En política únicamente voy a hablar de propuestas. Pregunta, parece claro que su relación no pasa por los mejores momentos a pesar de que él la designó sucesora hace 2 años. Respuesta de Yolanda Díaz. Es feo designar a alguien, ¿no? ¿Se equivocó? Le repreguntan. Yo no lo haría así. Los privilegios no están bien. Yo respeto mucho las organizaciones políticas y creo que no hay que imponerles a nadie. En fin, no se hacen así las cosas. Yo nunca lo he hecho y no voy a hacerlo. ¿Cuál es la pregunta? Yo creo que con el silencio está hecha, ¿eh? ¿Te sorprende esto? Que te lo diga Yolanda Díaz.
Hay una cosa que se ha dicho que no es verdad. Yo no designé con el dedo, yo dije mi opinión, siendo consciente de que era una opinión muy relevante en aquel momento, pero aquel día yo dije si ella quiere y si los militantes de las organizaciones políticas quieren. Yo de alguna manera hice pública el que a mi entender tendría que ser la mejor decisión, pero eso dependía, y lo dejé claro explícitamente, de dos decisiones ulteriores. Y creo además que era responsable hacerlo así. Pero en cualquier caso, yo creo que en política no hay que entrar a determinados trapos. Y la propuesta que hace Podemos no tiene tanto que ver con la cuestión de las listas, sino con los procedimientos. Yo no brindé con un botellín con Alberto Garzón antes de que tuviéramos un acuerdo de cómo se iba a producir esa coalición y antes de que Izquierda Unida tuviera garantías firmadas por escrito de que su partido no iba a desaparecer, que iban a tener una serie de posiciones. Eso en política funciona así. Si además todo el mundo dice que lo de las primarias abiertas a la ciudadanía, eso va a ser así, ¿cuál era el problema de hacer una declaración política con Ione? La sensación que yo tengo es que en realidad eso no se quiere, porque eso podría implicar, o eso creen algunos compañeros, que Podemos hiciera valer una representación y un peso que no es equiparable a sus apoyos mediáticos. Es decir, ¿habrá primarias abiertas finalmente? Pues si las hay, yo creo que Podemos estará ahí. ¿Quieren todos los actores que las haya? Tengo mis dudas, porque si no hubiera sido enormemente sencillo, ¿no? hacer una declaración que fuera por ahí. Y digamos que los acuerdos entre las formaciones políticas siempre son la condición de posibilidad de todo. Cuando nosotros llegamos a un acuerdo con el partido de Ada Colau, Ada fue clarísima. Es como yo voy a ser mayoritaria en las listas, el nombre de En Comú va a tener que ir por delante del nombre de Podemos y las cosas tienen que quedar por escrito. Y yo creo que cualquiera con un mínimo de experiencia política sabe que eso es así. Podemos está pidiendo mucho menos. O sea, lo único que pide es una garantía de que efectivamente van a ser las personas las que finalmente decidan quiénes les representan. Yo creo que eso no es pedir demasiado. La sensación que yo tengo es que dentro de Sumar hay un debate sobre si quieren ir a las elecciones con Podemos o no, porque si tuvieran clarísimo que quieren, ¿cuál es el precio de que Yolanda salga con Ione diciendo sí, habrá primarias abiertas a la ciudadanía, ya, digamos, concretaremos las características y demás? El hecho de que no haya un compromiso así, creo que es inequívoco. Hay algo que todo el mundo puede entender. ¿Por qué hay formaciones que están apoyando a Yolanda Díaz que no quieren ir con Podemos a las elecciones autonómicas y municipales allá donde se sienten mayoritarios? ¿Por qué Compromís y Más Madrid, ante la propuesta de ir juntos en unas elecciones que son muy arriesgadas para la izquierda, donde Ayuso puede revalidar, donde se podría perder el gobierno valenciano, donde hay encuestas que dicen que Podemos se podría quedar fuera? Pues hombre, ir juntos podría servir para minimizar esas posibilidades y tener más opciones. Y sin embargo dicen claramente que no. Entonces, ¿alguien puede pensar que para esas elecciones no quieren ir juntos y sin embargo a las elecciones generales sí? O sea, yo creo que eso son preguntas legítimas que cabe hacer. Tengo dos preguntes i luego dejo que la Mònica, el Màrius, la Teresa i el Miquel et preguntin o el Tian qualsevol cosa. Deies fa uns moments, Pablo, ¿cuál es el precio que tendría que pagar Yolanda Díaz si saliera con Ione Belarra? Per tant, en aquesta pregunta hi hauria implícita una resposta, i és que, possiblement, per tot el que significaria un pacte en aquests moments entre Sumar i Podem, la imatge de Sumar podria caure en picat tenint en compte la recerca que hi ha permanent per part de molts sectors, bàsicament a Madrid, de la cacera contra Podem. És a dir, que potser no seria bo que Podem sortís a la fotografia al costat de Yolanda Díaz.
Pues ya lo has dicho tú. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Si se quieren mantener los apoyos mediáticos que se tienen, que es espectacular, espectacular. Yo creo que hay veces incluso que yo creo que puede llegar a resultar hasta contraproducente. O sea, yo creo que hay mucha gente de izquierdas que dice, pero ¿cómo es posible que estos que han machacado a Podemos digan esto de una fuerza política que, digamos, aspira a hacer cosas no muy diferentes o con un programa muy parecido? Pero si ese es el planteamiento, si el planteamiento es que no queremos ir a las elecciones con Podemos, queremos ir solos porque queremos que nos trate bien La Sexta y nos trate bien la SER y nos trate bien El País, y que incluso los medios de derechas digan que mucho mejor nosotros que esos locos de Podemos. Yo creo que eso es legítimo, pero entonces que se diga abiertamente. En mi opinión, creo que es una trampa. O sea, creo que si al final consiguen que Sumar decida ir sin Podemos, creo que eso va a ser una tragedia electoral y política. Pero creo que es Sumar quien tiene que explicar eso que dices tú. Si efectivamente la clave de su estrategia es separarse de una formación política que ellos entienden que les resta y que no les suma, y yo creo que sería legítimo que lo dijeran, mira, queremos ir solos. Lo que suma en este país es Errejón, Llamazares, la Chunta Aragonesista, el Proyecto Drago. Esto es lo que suma, no tanto por lo que representa electoralmente, sino porque eso es la garantía de que en La Sexta van a hablar bien de nosotros, de que en la SER van a hablar bien de nosotros, de que los medios nos van a empujar, y eso es clave en términos electorales. Entonces, vosotros, compañeros, gracias por los servicios prestados, lo habéis hecho muy bien, pero en las políticas no hay agradecimiento y la política no tiene por qué ser justa. Quitaos de en medio porque estáis tan quemados y tan atacados que no servís para nada. Si ese es el análisis, que se diga abiertamente. Yo creo que eso es un error. O sea, yo creo que Podemos sigue siendo el gran actor ideológico de la izquierda en España, y además el único pegamento que puede mantener algo que es condición de posibilidad de que haya un proyecto democrático en España, que es asumir que los independentistas de izquierdas en Cataluña y en el País Vasco son condición de posibilidad de una dirección de Estado democrática. Y sin embargo, el otro proyecto va por otro camino. Nosotros tuvimos una diferencia interna en la manera de negociar la reforma laboral y en la manera de negociar la ley Mordaza. Creo que cada vez que el PSOE consigue que nosotros acabemos a tortas con Esquerra Republicana y con EH Bildu, al final consigue sus propósitos, y es que no consigamos una política de izquierdas. La reforma laboral, que implica avances, limitados pero avances, salió no por nuestra habilidad negociadora, sino porque se equivocó un diputado del PP. Eso hubiera podido implicar la dimisión de Yolanda Díaz, lo cual hubiera sido un fracaso de nuestro espacio político. Con la ley Mordaza, 3/4 de lo mismo. Al final acabamos a bofetadas con Bildu y con Esquerra, y el PSOE frotándose las manos diciendo ya os tengo donde quiero. Es decir, no se deroga la ley Mordaza, que no quería Marlaska, y además os estáis peleando con los dos actores con los que, si os aliabais, se podía conseguir que nosotros hiciéramos otro tipo de política. Creo que esto es así, creo que esto es evidente, y mi impresión es que si Podemos no va a las elecciones con Sumar y nos separamos, creo que se pierde un pegamento de muchas cosas para que se puedan seguir cambiando políticas en España. Pero si hay compañeros que entienden que no, que su camino es otro, eso es legítimo, pero entonces yo creo que lo tendrían que decir. Yo creo que difícilmente Podemos lo puede poner más fácil. Acabo, Ideològicament, tu creus que ara Yolanda Díaz està més a prop del PSOE que no pas de Podem? No. Lo que pasa es que una cosa es la ideología y otra cosa son las decisiones estratégicas. Yolanda Díaz es una mujer muy inteligente, muy brillante. Sabe perfectamente lo que está haciendo. O sea, cuando ella, digamos, se pone de perfil en muchos temas, o sea, si Yolanda no habla de la guerra de Ucrania y no habla de la OTAN, no es porque Yolanda esté a favor de la OTAN y esté a favor de enviar armas. Ella no procede de esa cultura política. Lo hace porque entiende que si habla de esos temas, una determinada prensa le va a quitar buena parte de su patrimonio político, que es no ser criticada. Es muy inteligente. Es como
¿Por qué voy a decir yo lo que pienso de determinados temas si esto provoca una hostilidad que ya hemos visto las consecuencias que tiene? Como yo no quiero que me pase como a los de Podemos, y por lo tanto lo que voy a hacer es tratarme de mover en una serie de marcos ideológicos que me permiten, digamos, una zona de confort. El planteamiento es inteligente y ya digo que si funcionara podría ser hasta defendible. Es decir, es como no te metas en determinados jardines, no digas determinadas cosas, porque en realidad la clave de la política en España es conseguir que la gente que votaba al PSOE nos vote a nosotros, y para eso tenemos que ser capaces de seducirles. Y además hay 2 ejemplos de que eso ha funcionado: Carmena y Mónica García en Madrid. Si te pareces al PSOE, puedes superar al PSOE. ¿Cuál es el problema que veo yo a esto? No es un problema ético, no es un problema como de decir, no, es que hay que decir la verdad. Es que creo que no funciona. O sea, creo que algunos resultados electorales, creo que cuando Carmena ganó porque se presentaba con Podemos. Si se hubiera presentado por el PSOE hubiera sido un desastre, y creo que lo que ha ocurrido en los últimos años, tanto con Podemos como con los independentistas, es un despliegue de acoso mediático, policial y judicial que ha implicado que incluso algunos medios digan, con tal de matar a Podemos, asumimos que nuestro PSOE pueda quedar por detrás en las elecciones. Pero eso puede ocurrir en Madrid. Pensar que el país, yo tengo un amigo que trabaja ahí, que es Barroso, que es un tipo inteligentísimo y que está ahí por lo que está ahí, por quien le ha puesto ahí. Pensar que Barroso va a permitir que el Grupo Prisa pueda favorecer que Yolanda se coloque por delante del PSOE, creo que es no saber cómo funciona la política en este país. Y entonces ahí es donde yo pienso que es más eficaz asumir una tarea que puede ser un poquito más difícil, pero que es una tarea de transformación ideológica, que es una tarea, digamos, de decir, es importante que lo que nosotros representamos pueda tener muchos más apoyos, pero la clave para conseguirlos no es para lo que no somos para buscar el buen trato mediático, sino asumir que la estructura de poder mediática es la que es y que no nos van a dar oxígeno. O sea, yo no sé, lo hablo con amigos del PC, tíos, si Ferreras os está cuidando así, ¿no tenéis la impresión de que no es que vosotros estéis engañando y usando a Ferreras para crecer, sino que es Ferreras el que os está usando a vosotros? O sea, ¿de verdad os creéis más listos que los que dominan el poder económico y mediático en España? O sea, es verdad, porque ellos dicen que vosotros os acercáis mucho a los indepes y los indepes tienen muy mala prensa y eso no lo entiende un vecino de Cáceres. Y es como, si tienes razón, si esto es difícil de explicar, pero acordaos que cuando Podemos defendió la plurinacionalidad, fuimos capaces de ganar las elecciones simultáneamente en Madrid y en Barcelona. Es decir, que a veces es muy importante pensar fuera de la caja. Y aunque eso sea más incómodo, porque se vive mucho más cómodo si la Sexta habla bien de ti, se vive mucho más cómodo si nadie se concentra en la puerta de tu casa para insultarte, o si el juez García Castellón no tiene problemas contigo. Yo eso lo entiendo. O sea, yo entiendo que haya compañeros que digan, mira, yo no quiero tener la vida que tú tuviste, yo no quiero acabar en la Audiencia Nacional, yo no quiero que me relacionen con Irán y con Venezuela, yo no, yo quiero hacer una política progresista con un programa progresista, pero no, yo no quiero líos. Yo no quiero acabar en la cárcel como los indepes, es como, yo quiero ser otra cosa. Yo lo entiendo y es perfectamente legítimo y creo que tenemos que ir juntos, pero creo que eso no funciona para canviar les coses. Són les 9:38, s'està baraonant sobre el micròfon la Mònica Terribas, també la Teresa Cunillera, segur que el Màrius Carol també, i el Miquel Samper mira el micròfon i també dirà alguna cosa. I al Tiani t'ho explico. Un moment, Pablo Iglesias, que continua aquí al Món a RAC1. Fer videotrucada amb els nets. Vendre a 100 països des de casa. Assegurar el meu futur laboral. O fer servir un dron per prevenir incendis. És possible quan et formes en competències digitals. El teu futur s'escriu amb DEDA Digital. Per això impulsem la formació en competències digitals per tota la ciutadania. Cada cop som més els que formem part de la generació D. Decideix-te. Troba el teu curs a generaciond.gov.es. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Estalvia full per Setmana Santa amb Carrefour. Només els dies 3, 4 i 5 d'abril, per ser soci del Club Carrefour, acumules el xec estalvi un 10% en tots els repostatges en estacions de servei Carrefour. Sí, com ho sents, t'estalvies més de 14 cèntims per litre. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar. Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum? Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe. Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè Tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa. Em pots deixar parlar? Però és que era el meu anunci, parla. Sí. Solideo.cat, solucions per les llars i les empreses. Està igual. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat. Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses... O el rellotge que ja no utilitzes... Què pots fer? És fàcil. Posa't en contacte amb Circa. Circa, experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament. Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78. Els volcans són l'origen de la vida. Descobreix-los i coneix els teus avantpassats a l'Espai Cràter d'Olot. El nou centre de referència en volcans, ciència i societat de la Garrotxa. Reserva la teva entrada a espaicràter.com. Espai Cràter, un viatge al centre de la vida. Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com. Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic, però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Berti, estalvia temps, estalvia diners. El perquè de tot plegat. 19 minuts i les 10 en punt del matí. Avui amb Pablo Iglesias com a convidat central d'una tertúlia on ell és habitualment tertulià. Pregunta a Mònica Terribas. Mònica, endavant. A veure, diverses coses abans de preguntar-li al Pablo. Una, jo, en el discurs de Yolanda Díaz, vaig sentir paraules generalistes que sempre fan molt bé d'escoltar, tipus diàleg, m'agrada escoltar, m'agrada arribar a acords, soc progressista, aquest és el partit dels feminismes, de les esquerres, etc etc. Però concreció, el que se'n diu concreció, mullar-se sobre quina mena de presidenta d'Espanya primera vol ser, és a dir, com pensa resoldre el problema polític que tenim a Euskadi i a Catalunya, què en pensa de la guerra contra l'independentisme a una banda i a l'altra, què passa amb la repressió policial, què passa amb el Catalan Gate, de totes les coses que són mullar-se, i ningú li pot dir al Pablo que no s'ha mullat a la vida amb la qüestió del dret d'autodeterminació, no en sabem res. Per tant, el projecte de Sumar, que sempre és molt bonic, sumem, som feministes, som progressistes, aplegarem a l'esquerra, a mi em sembla molt bé. Però jo, per entendre per què Sumar no és compatible amb Unides Podem, a mi que em perdonin, no es pot reduir només a una qüestió de primàries, que em sembla de lo més raonable que hi hagi primàries, per si tant ha dolgut que et designin o que Pablo Iglesias en el seu dia opinés que Yolanda Díaz podria ser una bona candidata, més encara t'agradaria que hi hagi unes primàries obertes perquè tothom pugui saber on som. Per tant, a mi m'agradaria saber per què en aquest país li demanem explicacions a Unides Podem de per què no suma i en canvi no li demanem explicacions a Sumar de per què no ha sapigut sumar el partit que l'ha fet vicepresidenta del govern. Perquè no oblidem que Yolanda Díaz està on està perquè Unides Podem se la va jugar en el seu dia a 1.000 escenaris i un. Val? Que Unides Podem, i és molt incòmode, ha plantat cara a la guerra bruta espanyola en els mitjans de comunicació, ha dit les coses pel seu nom moltes vegades. Jo no sóc sospitós, evidentment, de ser d'aquest espai polític, per tant ho puc dir així, i és molt dur fer aquesta feina a Espanya. Tots sabem el preu de la repressió que ha pagat l'independentisme català per intentar fer les coses sense violència. Quan s'havia dit en aquest país que tot es podia fer si no hi havia violència, doncs hem comprovat que això no és així. I, per tant, sabem perfectament el soci que era Unides Podem quan Pablo Iglesias defensava el dret d'autodeterminació. Però ara jo no sé què pensa Yolanda Díaz sobre la taula de diàleg amortitzada per Pedro Sánchez, per exemple. No ho sé. No sé quina idea de país té la qui vol ser la presidenta primera de l'esquerra espanyola, no ho sé.
Per tant, Pablo Iglesias, si aquestes qüestions no les defineixen bé, a part del que deies de la llei Mordassa, de la llei de la reforma laboral, etc., aquesta línia pragmàtica que té Yolanda Díaz realment és compatible amb Unides Podem? És compatible? És a dir, podeu arribar a sumar amb una formació política que clarament, i s'ha vist amb els suports a cavall guanyador que ha plegat ràpidament, perquè la gent de seguida s'apunta al que considera el cavall guanyador, vosaltres podeu assumir que per evitar un mal major, encara que aquesta formació indirectament li estigui fent el joc a una part de la dreta, pugui berenar-se el vostre capital polític? Si estamos, sí, y lo digo clarísimamente. Yo creo que cuando Podemos está, las cosas se dicen. Todos los partidos de Unidas Podemos y todos los partidos de ayer que estaban en Sumar, si mira sus programas, todos son muy críticos con la OTAN, algunos incluso más que Podemos. O sea, no digamos el PC, pero cuando hay que enviar armas a Ucrania, ¿quién habla en el Consejo de Ministros? ¿Habla Garzón o habla Yolanda, que son militantes del PC, o hablan Yone Belarra y Irene Montero? Creo que todo el mundo sabe la respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que si está Podemos, determinadas cosas se van a decir. Y nosotros creo que siempre vamos a respetar que haya compañeros que, digamos, apuesten por un pragmatismo, ojo, que yo creo que es respetable. O sea, yo entiendo perfectamente a los compañeros que dicen, es que el problema que hay con Podemos es que decís demasiadas verdades y no se pueden abrir tantos melones a la vez. O sea, una crítica que nosotros hemos recibido es como, ¿tú qué pretendes, Iglesias? Criticar al IBEX 35, decir que Ferreras es un corrupto, decir que los medios de comunicación de Madrid son los brazos mediáticos del poder económico, decir que buena parte de la judicatura es conservadora y encima pretendes que no te revienten. Pues mira, nosotros preferimos hacer otro tipo de cosas. Yo eso lo entiendo. O sea, es que me parece humano y me parece incluso que políticamente a veces puede funcionar. Si nosotros estamos en ese espacio político, sin embargo, va a haber pelea ideológica. Es decir, va a haber una fuerza política con una voluntad de transformar las cosas y de decir cosas, aunque haya compañeros, digamos, que digan, mira, yo quiero gestionar con políticas progresistas y no me quiero meter en determinados líos. El problema es que yo intuyo que el poder sabe que lo verdaderamente importante es la agenda de debate ideológico. Y que si Podemos está, aunque hay otras fuerzas políticas que mantengan otro perfil, digamos que hay posibilidades de que haya cosas que se transformen. Y que si Podemos no está, eso no va a ocurrir. Y pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender. Esta mañana la tertulia en la SER era un, digamos, aquelarre en el que había una competición en los tertulianos por ver quién daba más fuerte a Podemos. Y no había ninguno que pudiera recordar, decir, oye, ¿no os acordáis que Podemos era la única organización política que defendía entrar en el gobierno y que, sin embargo, todos los que ahora ponen en valor la gestión institucional favorecían de alguna manera el no, mejor hacemos un acuerdo programático porque, como se repitan elecciones, igual perdemos muchos diputados? O sea, yo creo que Podemos es incluso un Podemos debilitado, un Podemos machacado por los medios de comunicación, un Podemos desgastado por sus propios errores también, es la condición de posibilidad de que determinadas cosas cambien. O sea, yo creo que podríais preguntar perfectamente a los dirigentes de H. Bildu y a los de Esquerra, ¿tú de quién te fías para hacer una negociación? Yo creo que Podemos puede tener ese papel dentro del espacio, de ser el pegamento de determinadas cosas y de ser la fuerza política que no le van a temblar las piernas para decir determinadas cosas o hacer determinadas cosas. ¿Eso es compatible con que haya compañeros que tengan, digamos, como la estrategia más pragmática? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El problema es que a mí me da la impresión de que el proyecto político de todos aquellos que ahora entonan cantos de sirena y le dicen a Sumar y a Yolanda, aléjate de Podemos, sois estupendos, sois maravillosos, aléjate de Podemos, que ya verás cómo vas a tener un resultado electoral espectacular. En realidad lo que yo creo que pretenden es que desaparezca la fuerza política que hizo posible algo que no logró jamás una izquierda pragmática en España, que es un gobierno de coalición que no había ocurrido desde la Segunda República,
con una fuerza política que no tenía problemas en defender el derecho a decidir, siendo una fuerza política que no quiere que Cataluña se vaya de España ni que el País Vasco se vaya de España, pero que defiende el derecho a decidir, o que se permite criticar públicamente a la OTAN desde el gobierno, haciendo además políticas públicas que favorecen la vida de la gente. De eso va esta pelea, y yo creo que esto se entiende perfectamente. Sobre todo se entiende en los lugares donde hay ecosistemas mediáticos en los que voces diversas pueden aparecer. El otro día una columnista del País, Estefanía no era del País, no sé quién era, o sea, una periodista relevante, no me acuerdo cómo se llama, decía que dejen... No sé, es que no era Estefanía Molina, era otra persona, me parece. Vale, okay. Que decía algo que era muy claro, decían que quiten a Iglesias el micrófono en la SER ya, que se lo quiten. O sea, ¿cómo se puede consentir que un tipo que critica a Prisa esté en el Ágora todos los lunes? Decían, este ya tiene muchos sitios en los que hablar. Ya habla en el Canal Red, habla con los catalanes, no sé qué, a veces le llaman los vascos, que le quiten ese micrófono. Y lo que estaba diciendo es evidente de lo que va el poder en este país. Hi ha alguna persona que hi havia ahir que et va fer especialment mal que fos allà? Mal en el sentido... Dolor. Sí, pero eso nunca lo voy a decir públicamente. O sea, yo creo que hay que separar, lo decía al principio, el estómago y la humanidad. Es decir, ves a alguien que dices, hostias, madre mía, quién te ha visto y quién te ve, lo que decías hace unos meses y lo que dices ahora. Pero eso, digamos, eso es embarrar. O sea, eso es ponerte a estás dolido con no sé quién y tal. Esos son sentimientos humanos que todos tenemos, pero que creo que hay que dejarlos a un lado e ir a lo realmente importante. Muchas veces en las entrevistas te preguntan, ¿cuándo es la última vez que os habéis llamado? ¿Ya no sois amigos, os queréis más? Yo entiendo que eso tiene mucho morbo y que eso genera muchos clics y tal, pero en realidad hay que saber separar eso y hablar de las cosas importantes. Màrius Carol. M'ha agradat que en la conversa que estem tenint amb el Pablo Iglesias, la primera cosa que ha dit és que ens estem jugant que pugui guanyar l'esquerra les properes eleccions. Jo, que sóc un liberal de cor socialdemòcrata, jo que sóc un home d'ordre, em sembla que avui l'esquerra representa molt més l'ordre que no pas la dreta. Per moltes raons. És a dir, jo quan sento Núñez Feijóo no acabo d'entendre quin model de país vol, ja no només, diguem, quin és el programa per Catalunya, sinó tampoc entenc, diguem, com amb les polítiques que ell diu que portarà a terme doncs aconseguirà que aquest país no s'incendiï, no? Jo crec que l'esquerra està fent-ho raonablement bé. Hi ha moltes coses amb les que jo discreparia, però aquest país, com a mínim, està funcionant. I a mi m'estranya, per exemple, de Feijóo, que s'arriba a un acord de pensions i Feijóo se'n va a denunciar-lo davant de la Unió Europea i parla amb Ursula von der Leyen o amb el comissari Gentiloni dient que això és un desastre, etc., quan aquest és un acord bàsic perquè arribin aquí els fons, 10.000 milions en fons Next Generation, no? O sigui, no acabo d'entendre, diguem, aquesta pressa de la dreta d'aquest país per arribar al poder. Sembla que el poder només el poden detentar ells. I crec que algunes de les polítiques que vol portar a terme el PP no fan que aquest país tingui una estabilitat com la que en aquests moments té, més enllà, diguem, d'algunes discrepàncies. Avui, Iván Redondo diu a la seva secció, la sala de situació, o Situation Room, que compara Sumar amb el Aston Martin de Fernando Alonso, no? Diu, bueno, té en aquests moments aquesta coalició, té un bon pilot, té un bon cotxe, però el motor és important, i el motor ve dir és Podemos. Jo crec que aquesta és una metàfora que s'entén bastant. És a dir, si això es trenca, difícilment Podemos serà, com Fernando Alonso, el tercer del podi. I si no és el tercer del podi aquesta nova formació, la formació resultant d'aquest moment de les esquerres, difícilment l'esquerra continuarà estant al poder. I llavors la meva pregunta, encara que ja ha dit que, ho acaba de dir Pablo Iglesias, que ell no vol entrar en segons quins temes i quant de temps fa que no us truqueu, etc. Però hi ha una cosa, jo entenc, vull dir, si tu ets vicepresidenta d'Espanya, Yolanda Díaz, doncs no té per què anar trucant tot el dia a Pablo Iglesias. Però
tinc una mica la sensació que és com allò que deia el Mario Vargas Llosa del Perú, no? Que cuando se jodió lo vuestro, no? O sigui, jo la meva pregunta seria què passa? Això es pot reconstruir? És a dir, més enllà de que us truqueu més o menys, no creus que això... Tampoc entenc quines són les diferències entre Podemos i Sumar. No les acabo de veure, no? I malgrat aquesta frase de l'entrevista d'avui, que jo a Pablo Iglesias le tengo respeto y cariño, que, bueno, en fi, jo li tinc respeto i cariño a Pablo Iglesias i a la humanitat. O sigui, em sembla una frase absolutament buida, no? No creus que aquí us heu de posar, us heu de remengar i solucionar-ho ja? O sea, yo creo que eso es evidente. Lo que pasa es que para eso hay que estar, digamos, de acuerdo en que Podemos tiene que estar o que no estar. O sea, con toda sinceridad. Creo que los compañeros de Sumar hacen el siguiente análisis, que es completamente legítimo. Que dicen, mira, Podemos fue hegemónico en este espacio político durante mucho tiempo, pero ese tiempo se ha terminado. Y ahora es el momento de que sean otras tesis tácticas y digamos, con una serie de objetivos programáticos que pueden ser diferentes, pero con básicamente el mismo programa, pero tiene que ser otro estilo el que sea hegemónico aquí. Pues el estilo de Íñigo, el estilo de Yolanda, el estilo de Mónica García, el estilo de la vieja izquierda, o sea, como... No lo digo a malas, o sea, que es como cuando Llamazares decía, es que esto es una nueva recomposición de la izquierda frente a Podemos, que fue muy duro con la izquierda tradicional española. Eso es perfectamente legítimo. Y ojo, a lo mejor tienen razón. O sea, a lo mejor es verdad que el tiempo de Podemos como fuerza hegemónica de ese espacio político se terminó y ahora pues la hegemonía la tienen que tener otros sectores que no van a decir las mismas cosas que Podemos, aunque tengan un programa parecido. Ahora, lo que Podemos plantea es como muy bien, pero entonces que lo decida la gente. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Creo que hay muchos compañeros de Sumar que, aunque no se atreven a decir públicamente que no quieren primarias, en realidad no las quieren. ¿Por qué digo esto? El otro día Paula Chouza, del País, que no comparto la línea de este periódico, pero es un periódico serio, y Paula Chouza es una periodista seria, decía... mis fuentes de Sumar me dicen que no va a haber primarias, que no se van a arriesgar a que Podemos tenga ahí un peso más de lo que la dirección de Sumar le quiere dar, que sería un peso residual. Yo creo que Paula Chouza no mentía. O sea, creo que en esta época de que todo el mundo habla con los periodistas, en realidad todo el mundo sabe lo que quiere cada actor. Claro, el problema es que eso es decirle a Podemos, no te quiero aquí. O sea, decirle a Podemos, te reservo 2 posiciones testimoniales, pero aquí no va a votar nadie, creo que eso, digamos, no es sensato y no es razonable. Por eso Podemos dice, es como, bueno, convertirnos en la fuerza minoritaria de este espacio, pero que sea por primarias. Si a lo mejor lo que ocurre en las primarias es eso. O sea, Podemos no ha dicho, hagamos unas primarias con los censos militantes, porque Podemos tiene un censo de militantes que supera a todos los partidos de Sumar juntos varias veces. Entonces, alguien podría decir, hombre, si Podemos quiere imponer su censo, eso no puede ser. Podemos ha dicho, no, un censo nuevo en el que se puede hacer cualquiera, desde el principio. Y sin embargo, dicen que eso no. O sea, yo creo que la clave es que ellos tienen que decidir si quieren ir con Podemos o no. Está claro que Más País y Compromís no quieren, porque si no irían en las autonómicas y en las municipales de ahora, y no quieren. ¿Hay otros sectores de Sumar que sí quieren? No sé, tengo la impresión que después del acto de ayer y con las declaraciones que se han hecho, pues cada vez van posicionándose más en la lógica de mejor sin Podemos. Yo creo que eso sería un error terrible, pero si és así, és legítim su planteamiento. Cunillera. Sí, a veure, espero no haver-me perdut, Pablo, perquè, a veure, jo crec que en aquest moment has dit moltes coses que jo crec que són molt necessàries, però que les heu d'aclarir vosaltres. És dir, està molt bé voler posar el PSOE entremig, però aquest no és el tema en aquest moment. Jo crec que en aquest moment, ho ha dit bé el Màrius, l'amenaça que tenim sobre els nostres caps és la possible victòria o govern de la dreta amb l'ultradreta a Espanya. I aquelles coses que no fas per convenciment, de vegades les has de fer per evitar un mal major. I és evident que cal preservar l'unitat de l'esquerra, amb tots els matisos que hi hagi. És dir, és evident que tu i jo segurament mai arribarem a pensar 100% del mateix, però tenim un objectiu comú.
I aquest objectiu ha de primar per sobre d'aquelles coses que, vulguis que no, de vegades es perceben des del carrer, la ciutadania pot percebre com una rebequeria, com un voler-se imposar. I jo crec que en aquest moment, jo vaig seguir l'acte d'ahir amb atenció, en la mesura que vaig poder, però i la repercussió d'avui als diaris pues, és evident que és gran. L'entrevista del País me l'he llegit amb atenció, també t'he de dir, no n'he tret res de nou, ja m'ho sabia i el que no sabia ho podia intuir. Però aquí hi ha coses, Pablo, que jo crec que fan molt mal. Per exemple, tu has explicat que amb l'Ada Colau us vau posar aviat ràpid, ella us va dir, jo sóc prioritària o jo sóc majoritària, tal. És molt difícil de comprendre des de fora, i jo, ja ho saben tothom, que em costa molt parlar de les qüestions internes d'altres partits. No em sembla ni elegant ni correcte, però en quin moment no us heu pogut posar d'acord? Perquè, és dir, tothom està escrit que sap que tu, quan vas plegar del govern, vas dir, bueno, doncs ara la vicepresidència serà per la Yolanda Díaz. I així va ser, ho vas parlar per lo vist amb el president del govern, i per tant, per què ara discutim si es va ser designada o no va ser designada? Si no és l'important és per què no us podeu posar d'acord. Si ho vau fer amb l'Ada Colau, què és el que ho ha impedit en aquest moment? Perquè és molt difícil de creure que no hi ha possibilitats. I aquests retrets mútuos, a més jo crec que en fi, hi ha uns que estan més murris, en aquest sentit, parlen menys, vosaltres parleu més, però a mi, que em digueu que la discussió està en si hi ha primàries o no, va estar publicat també que se us va oferir de fer un protocol de compromís de que més endavant faríeu primàries, perquè és evident, ara fa primàries a la dreta, vull dir que algú no vol fer primàries a mi em costa molt d'entendre, però no hi ha possibilitats d'entendre-us. De veritat, és que em costa molt. Mantenint, efectivament, no el 100% de la teva convicció, perquè dialogar i negociar i tot això és estar disposat a perdre una part del teu projecte en benefici del bé comú, és dir, de la unitat. I jo crec que la unitat de l'esquerra, de veritat, que és el més important en aquest moment. I teniu vosaltres, i no sé si més sumar, perquè ja dic, no vull saber qüestions internes, però la responsabilitat la teniu ara, i jo crec que això és el que ha de primar. Pablo. Voy a decir algo que a lo mejor te sorprende, Teresa. Tú me sorprendes siempre, Pablo, también tú de ti. Puede ser, pero en esto yo creo que el PSOE sois un ejemplo de institucionalidad interna. Lo que se dirimía en vuestras primarias, aquellas que ganó Pedro Sánchez, eso tenía incluso más importancia en términos históricos de lo que estamos hablando ahora en nuestro espacio político. Y de hecho fue un proceso en el que los actores mediáticos intervinieron. Prisa tratando de matar a Pedro Sánchez, Ferreras montando un espectáculo en la puerta de Ferraz para defenestrar a Pedro, cosa que consiguieron, y después Pedro en Salvados diciendo lo que jamás había dicho alguien del PSOE. A mí me presionaba el grupo Prisa para no pactar con Podemos y no sé qué, diciendo la verdad. Esas primarias producen un resultado inverosímil. Recuerdo que yo discutía con Irene Montero, ella, que tiene mucha cultura de partido, decía, vamos, no le ganas tú unas primarias al aparato de un partido como el PSOE en la vida. Y yo le decía, puede que tengas razón, pero el sentido de época va por otra dirección. Entonces, una cosa es lo que digan el aparato del partido, lo que diga Felipe González, lo que diga todos los grandes jefes del PSOE, y yo creo, Irene, que Podemos ha cambiado algo en la sociedad que afecta también al PSOE y que a lo mejor los militantes se callan determinadas cosas, pero luego cuando les dejan votar, votan diferente. Y eso fue tremendo, o sea, que Pedro Sánchez ganara aquellas primarias. De hecho, yo pensé que le podía convencer de que, tío, a ti han querido matarte los aparatos mediáticos igual que a nosotros. ¿Por qué no construimos algo diferente? ¿Por qué no tomas distancia de los que te han querido matar? Y Pedro dijo, no, o sea, yo soy del PSOE y los que me han querido matar son mi partido y les quiero conmigo. Y yo voy a recomponer las relaciones con el país, voy a meter alguno mío ahí, pero voy a recomponer las relaciones con el país, voy a recomponer las relaciones con el IBEX, me voy a ir a cenar con Ferreras porque yo no quiero ser como vosotros, Pablo, yo quiero ser el PSOE. No quiero ser diferente a los anteriores PSOE, quiero ser el PSOE. A mí han intentado matarme, pero nosotros tenemos mecanismos para reconstruir nuestra institucionalidad. Y el PSOE reconstruye la institucionalidad.
Y es el PSOE otra vez. Y sin embargo, ¿qué nos pasa a nosotros? Cada vez que hay una diferencia interna, nace un nuevo partido. Cada año nace un nuevo partido de nuestro espacio político. Incluso a mí, que me dedico a esto, hay veces que no me sé el nombre de todos los partidos. Cada escisión nuestra, parecemos un viejo partido trotskista de los años 70, nace una nueva fuerza política. Y no hemos ido... La vida de Brian. Claro. Exactamente, y no hemos sido capaces además de decir, bueno, no podemos estar todos en el mismo partido. No sé cuántos partidos había ayer en el acto de Yolanda, a lo mejor por cada 100 personas que había allí había un partido, o sea, porque eran como 12 o 13 partidos, que es como, bueno, está bien, la gente tiene derecho cada uno a organizarse en el partido que quiera, pero entonces habrá que pactar una institucionalidad, que es cómo se dirime la correlación interna. Yo creo que eso se tiene que dirimir con primarias abiertas. Y si efectivamente fuera verdad que Sumar lo tiene claro, pues Yolanda se hace una foto con John y dice sí, habrá primarias abiertas a la ciudadanía. Pero es evidente que no es el caso. Y la prueba de eso es Andalucía. O sea, ¿alguien piensa que la candidata de Izquierda Unida en Andalucía hubiera podido ganar unas primarias a Juan Antonio Delgado? Nadie piensa que eso podría haber ocurrido. Pero había una voluntad política de no, es que en Andalucía tiene que mandar el PC. Igual que el planteamiento de Compromís es en la Comunidad Valenciana tenemos que mandar nosotros, y el planteamiento de Más Madrid, que es lo que evidentemente han negociado con Yolanda, es como, ¿cómo voy a jugar yo a perder unas primarias internas en las que vaya Rafa Mayoral o Irene Montero? Tú me tienes que asegurar que aquí soy yo y esto lo negociamos en despachos. Porque eso en política ocurre y eso lo sabemos todos, cualquiera que haya tenido experiencia política. Lo que pasa es que si no somos un partido todos, pues no queda más remedio que decir, bueno, tengamos un debate ideológico y una competición electoral interna, porque si no, esto va a ser muy difícil. Y ahí vosotros sois ejemplo. O sea, mira que ha habido luchas internas en el PSOE, mira que ha habido puñaladas, mira que ha habido de todo. No digamos ya en el independentismo catalán, que eso todavía es más duro que en la izquierda española. Eso es consustancial a la política. En Argentina, pues ¿cómo están Alberto Fernández y Cristina? Pues si es que estas cosas ocurren. La clave es dotarte de un mecanismo para decir, bueno, ya está, vamos a ver, que la gente vote, que la gente participe, y a partir de ahí después todos aceptamos el resultado, que es lo que el PSOE sí fuisteis capaces de hacer. La gente que perdió con Pedro Sánchez se puso a las órdenes de Pedro Sánchez después, y eso és una cosa que no està tan mal. Aviam, Cunillera, breu i t'arribes i després... Amb aquesta, diguem, dissertació històrica que ens has fet, jo el que dic, aprenem de la història. Vacunem-nos. Has citat l'exemple d'Andalusia. Amb aquest exemple tan recent i amb les conseqüències tan brutals i tan evidents, ostres, aprenguem una mica, no? Perquè esteu repetint el mateix, i això perjudica l'esquerra en general. I, a més, ahir segurament que des de la dreta i de l'extrema dreta van posar un xocolata amb xurros i Bueno, i de fet, Alberto Núñez Feijóo ha dit aquest matí que el govern d'Espanya ja no formen dos partits, sinó que ja és clarament un tripartit. Atenció, però, amb una cosa conceptual. Diguéssim que les escissions són directament proporcionals a la defensa dels principis. Els partits de Catzol, els partits que van a pillar l'hegemonia i a enganxar tots els d'allò, tendeixen a ser molt pragmàtics, tendeixen a ser molt institucionals, tendeixen a dir, escolta'm, no prendrem mal, oi, parlant d'això? Doncs no en parlem. No prendrem mal, oi, entrant en aquesta reforma? Doncs no l'entrem. Ui, vam dir que la tiraríem endavant, però ho farem la legislatura que ve perquè ara prendrem mal. És a dir, la institucionalitat vinculada als partits que han tocat institució, que són partits que busquen l'hegemonia o l'han tinguda, tendeixen molt menys a la decisió, perquè els seus principis i la seva ideologia no governa ben bé al 100% la presa de decisions. Que Samper. Sí, a veure, deia el Màrius, acabava la seva intervenció preguntant si això es pot reconstruir. Jo diria que no és que es pugui reconstruir, és que s'ha de reconstruir. I s'ha de reconstruir perquè ja s'ha dit aquí doncs que l'espai que representa Podemos ha sigut l'únic capaç de dir obertament, malgrat que jo no sóc partidari de l'autodeterminació de cap poble d'Espanya, sí que entenc que, per exemple, doncs els catalans puguin tenir el dret a poder exercir aquesta elecció si els hi convé o no els hi convé. I això, en termes de democràcia, té molt valor. I és evident que quan i ho deia la Mònica, quan hem parlat de clavegueres, quan hem parlat de les intervencions del comissari Villarejo, quan hem parlat del Catalangate, quan hem parlat de tantes coses que llaminen
l'estat de dret, qui més ha fet costat a defensar de forma objectiva trobar la veritat ha sigut Podemos. I, per tant, no és que es pugui reconstruir, és que té l'obligació la senyora Yolanda Díaz i el senyor Pablo Iglesias de reconstruir-ho, perquè la democràcia doncs, sortiria clarament perjudicada si no hi fossin, d'alguna manera, en aquest espai que es pretén construir. Després voldria dir una cosa. S'ha parlat de que el pragmatisme... Jo crec que el pragmatisme no s'hauria de confondre amb no dir les coses. És a dir, i aquí faria una vetllada crítica, probablement a l'inici, sobretot de Podemos, que són les formes. Jo diria que probablement ha rebut molta crítica en quant a com es diuen les coses, però pragmatisme no ha de ser sinònim de callar-se. És a dir, Déu-nos en guard de que no tinguéssim a Espanya algú que denunciés les coses que Podemos ha sigut capaç de denunciar, i que en aquest cas, per exemple, els independentistes ens agrada que s'hagin denunciat perquè només han sigut ells, però que n'hi ha moltes més, i avui ens toca als catalans i demà passat li pot tocar als asturians, i per tant és una qüestió necessària per higiene democràtica. I aquí el que diria és, doncs probablement les formes, que jo crec que Podemos les ha anat també modificant, no és el mateix Podemos del 2015 a l'actual, però evidentment que ningú confongui pragmatisme en silenci i en callar. I després només voldria fer-te un suggeriment molt correcte, Pablo, que és que sempre que fas una menció a l'independentisme, a l'independentisme fas referència a Bildu i a Esquerra Republicana. Jo diria que, si més no, a Catalunya l'independentisme és molt més ampli, implica que hi ha molts més partits, i l'independentisme en general és una part de Catalunya que agraeix moltíssim les vostres intervencions, moltíssim, perquè han sigut molt necessàries, i crec que estaria bé que quan parlessis d'independentisme et dediquessis a tot l'independentisme i no només a una part. I estigues preparat perquè ara les imatges que sortiran de tu, Pablo, tots els mitjans de comunicació recuperaran la teva imatge amb cua i enfadat i tal, quan et comparin amb la Yolanda Díaz, que em sembla que aquest matí ja ho han començat a fer al 24 hores. És a dir, que recuperaran la teva imatge antiga contra la imatge de renovació de Yolanda Díaz, diguéssim, que és una estratègia de comunicació visual que la veurem reproduïda. Perdón. Digas, Pablo. Si me permites, sí. Yo creo que la educación mediática de la gente es algo clave para mantener la buena salud de la democracia. Y a propósito del independentismo, yo creo que el independentismo es un movimiento democrático. Y sin embargo, yo creo que sí es, legítimo que la izquierda española plantee la alianza estratégica tiene que ser con los independentistas con los que compartimos programa, con los que compartimos modelo de sociedad, y con los independentistas que se pueden colocar en otras posiciones. Creo que está bien que nosotros digamos son fuerzas democráticas, podemos estar de acuerdo. Yo creo que eso lo he demostrado. Me he reunido con Puigdemont en contextos en los que nos iban a palear los medios españoles por hacerlos. Pero creo que tampoco está mal, abrir el juego democrático. Es decir, que por lógica, ¿con quién tenemos nosotros un programa más parecido? Pues con la CUP y con Esquerra Republicana. Seguramente con Junts, aunque es verdad que Junts ha evolucionado mucho en los últimos años y no es lo que fue, pero sin embargo tenemos muchas diferencias ideológicas y es legítimo ponerlas encima de la mesa. Y la diferencia de las derechas catalanas y vascas con la derecha española es que la derecha española camina hacia el fascismo, como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia de nuestro país, y las derechas catalanas y vascas, pues yo creo que todavía se mueven en un espacio democrático. Y eso hay que ponerlo en valor, pero también puede haber confrontación ideológica, que yo creo que es sanísimo. Cuando yo me refiero a Esquerra Republicana y a Bildu, no digo que sean los únicos independentistas, digo que son fuerzas políticas de izquierdas con las que tenemos que entendernos. El independentismo no nos une. A nosotros nos gustaría que España fuera una república federal y confederal, donde
cupieran diferentes naciones dentro, pero a pesar de que podamos tener diferencias en algunas cosas, pensamos que hay elementos en los que podemos caminar juntos y creo que nunca hemos participado de la criminalización mediática del independentismo, que a veces hay otra izquierda española que sí ha preferido mirar para otro lado o decir que este tema le queda muy lejos. Són les 10:13 minuts, ja acabem, si no... Tian, vols dir alguna cosa? Sí, jo volia fer una pregunta, perquè entenc de la conversa d'aquest matí que una de les grans discrepàncies és el fet de que no es facin primàries obertes perquè Podemos s'assumi a sumar. Si no hi ha aquestes primàries obertes, Pablo, de cap de les maneres Podem estarà amb sumar? Això és una pregunta. La segona és, hi hauria la possibilitat que, tenint en compte que en política hem vist moltes vegades allò del joc de la gallina, allò de la pel·lícula del com es diu? L'actor aquell? Ja comencem. Del James Dean, que va amb el cotxe i al final salten. Per tant, hi haurà algú, perquè la divisió del vot tant perjudica sumar com perjudica Podem, hi haurà algú que al final, en el límit, aguantarà més, com hem vist a Catalunya, que passava quan Junts o l'espai de Junts i l'espai d'Esquerra volien anar junts o no anaven junts. I per tant, pot ser que en aquest moment límit, tenint en compte que les eleccions no es plantegen fins al desembre, això pugui acabar amb una coalició que es digui Podem sumar, per exemple? Eso lo tienen que responder los portavoces. Y no digo esto, digamos, para quitarme el marrón de encima, sino porque a mí no me corresponde decir lo que hará Podemos o no hará Podemos. O sea, yo tengo la suerte de poder decir lo que me da la gana y no tener que tomar ninguna decisión. ¿Qué es lo que yo pienso que va a pasar? O sea, me pongo en la mente de los compañeros. Creo que primero, en sumar se tiene que resolver si quieren que estemos o no quieren que estemos. Yo creo que ahora mismo tienen un debate, que hay una parte que dice mucho mejor sin Podemos y hay otra parte que dice, déjate que esto a lo mejor es un fracaso electoral. Creo que esa segunda parte lo que van a querer plantear es lo siguiente, hay que negociar con Podemos, pero cuando Podemos esté débil. Entonces, ¿cuándo Podemos puede estar débil? Pues hay algunas encuestas que dicen que en las autonómicas y en las municipales a Podemos le puede ir mal. Entonces, justo después de ese momento, si les va mal, ahí es cuando tenemos que sentarnos y decirle, lo tomas o lo dejas. Yo creo que ese planteamiento es un error, porque si a Podemos le va mal en las municipales y en las autonómicas, le va a ir mal a toda la izquierda. Y eso se va a convertir en la parrilla de salida de una victoria de la derecha y la ultraderecha. O sea, si alguien piensa que un fracaso de las izquierdas en las elecciones municipales y autonómicas, es decir, si arrasa Ayuso en Madrid, si se pierde el gobierno de la Comunidad Valenciana, si se pierde Baleares, si Ada ya no es alcaldesa en Barcelona, si ocurre todo eso, pensar que tenemos opciones de ganar las elecciones generales es complicado. Habrá que dar la pelea, pero es complicado. Entonces, yo lo que creo es que en Sumar deberían no tanto estar pensando en cuánta gente van a tener ellos en las listas, porque creo que es un poco en la que están, es decir, es como no queremos comprometernos a las primarias abiertas porque entonces ya no podemos hacer ese tipo de pactos, y entender que lo importante es que nos vaya bien en las municipales y autonómicas. Yo hay una cosa que ahora mismo no entiendo. Después del acto de ayer, Yolanda no podría llamar a Mónica García y a Baldoví y decirles, oye, compañeros, pacto con Podemos para ir juntos a las elecciones, que no nos la podemos jugar. Porque claro, si no hace esa llamada, se pone mucho más complicado que se mantenga el gobierno valenciano y se pone mucho más complicado ganar Ayuso. Claro, si el cálculo no es tanto ganar gobiernos o mantener gobiernos, sino por el contrario ver cómo está de débil Podemos para llegar a un acuerdo final, creo que nos estaríamos equivocando.